Muy bien, continuamos. Ahora sí vamos a ver el segundo caso, el segundo ejemplo del día de hoy. Y lo vamos a tratar de hacer bastante rápido por cuestiones de tiempo. Bien. Es el ejercicio número 5, ustedes vayan siguiendo, está bien resumido en el texto, sin embargo lo vamos a explicar lo mejor que se puede. Bien, nos dice en este caso que hay también 3 cargas electrostáticas. La diferencia es que en el caso anterior teníamos sobre una sola línea, pero en este caso vamos a tener 3 cargas electrostáticas en un triángulo. Bien, entonces quiero que observen. Tenemos 3 cargas. Aquí está la carga 3, la carga 2 y la carga 1. Bien. Son 3 cargas puntuales, de las cuales 2 son positivas y una es negativa. ¿Cuál es la negativa? La negativa es la que está en la carga 1. Está la carga 1. Bien. Nos da los valores de cada una de las cargas, las vamos a ir anotando. Nos dice que carga 1 tiene un valor de menos 40 unidades electrostáticas de carga. La carga 2 tiene La carga 2 tiene 30 unidades electrostáticas de carga y la carga 3 tiene 50. Bien, entonces tenemos 40, 30 y 50. En este caso es menos 40 unidades electrostáticas de carga. La carga 2 es 30 unidades electrostáticas de carga o STCs. Y finalmente la carga 3 es 50 unidades electrostáticas de carga. Para aclarar, este triángulo estas 3 cargas forman un triángulo. Bien. Un triángulo equilátero. Vamos a sobreentender que aquí hay un ángulo de 90 grados. Les decía, cuando ustedes hagan los ejercicios, observen bien los datos, anótense una partecita nuevamente, por más que ya los tengan en la gráfica, anótense. Nos está aclarando que aquí hay 2 valores de distancia. Nos dice que este lado del triángulo es 10 centímetros, mientras que este lado es 20 centímetros. ¿Listo? No nos da un valor de esta distancia, por lo tanto vamos a colocarlo en la letra D. Nada más, esos son los únicos datos que nos dan. Bueno, reiteramos. Nos dice que hay 3 cargas electrostáticas ubicadas en los vértices de este triángulo rectángulo. Nos dice el valor de la carga 1 es menos 40 STCs, la carga 2 30 STCs y la carga 3 50 STCs. Bien, de todo esto nos afirma o nos pide averiguar el valor de la fuerza que va a ejercerse sobre la carga 3, es decir, esta carga. Bien, entonces en este lado vamos a hacer otra vez el triángulo para hacer simplemente el análisis de todas estas cargas. ¿Qué más? Bueno, recuerden que lo primero que tienen que observar es que las unidades estén en un mismo sistema. Si estamos trabajando con STCs, aquí tendrían que estar para las distancias los centímetros. ¿Es así? Sí. En este caso no hay que hacer conversiones. Si estaríamos trabajando con coulombios directamente, aquí tendrían que ser los metros. Muy bien. Entonces, vamos haciendo el análisis. Nuevamente voy a graficar los valores en esta región. Voy a tener carga 3. Voy a tener carga 1. Y voy a tener carga 2. Ya. Lo que quiero que observemos primero es un análisis de fuerzas. Recuerden que cuando hay cargas electrostáticas se van a generar fuerzas electrostáticas. Por lo tanto, vamos viendo de a 2. Donde nos pide
observar es en la carga 3. Por lo consiguiente, entonces, primero, carga 1 con carga 3. Nos dice que esta tiene un valor negativo y esta obviamente es positiva. Entonces, ¿son cargas iguales? No, son cargas diferentes. La ley de Coulomb nos dice que cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, entre carga 1 y carga 3 va a haber una fuerza de atracción. Sobre esa misma línea. Entonces, esta va a ser la fuerza entre la carga 1 y la carga 3. Por otra parte, aquí teníamos distancia. Entre carga 2 y carga 3 va a haber una fuerza de atracción o de repulsión. Esta es positiva y esta es positiva. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Que entre cargas iguales se repelen. Entonces, en vez de acercarse en ese sentido, esta carga 3 va a mantener la misma dirección, pero en sentido contrario, es decir, esta línea. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Esta carga y esta carga generan fuerza. La pregunta es de atracción o de repulsión? Si las cargas son iguales, se repelen. Entonces, como esta es positiva y esta es positiva, la fuerza va a ser de repulsión. La fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Nuevamente llegamos a lo mismo de hace rato. Cuando tienen varias cargas se van a generar varias fuerzas, pero de todas estas solamente necesitamos una fuerza. Entonces, entre estas dos va a haber un resultado. Y aquí es donde va a entrar trigonometría. Muy bien. Entonces, observen que tenemos dos vectores. En el anterior caso también teníamos dos vectores. La diferencia es que en este caso hay dos vectores que son coplanares, no son colineales, no se puede sumar o restar. Por lo tanto, se aplica alguna propiedad de trigonometría. Luego, hemos visto que para ver el caso de los vectores se utilizan diferentes métodos gráficos. En este van a utilizar el método del paralelogramo, es decir, de la fuerza 2, 3 ustedes van a trazar su paralela ni bien termine. En la misma dirección trazamos su paralela. Y lo propio de la fuerza 2, 3, manteniendo la misma dirección y el mismo sentido. ¿Bien? Entonces de la fuerza 2, 3 trazo su paralela y de la fuerza 1, 3 trazo su paralela de manera segmentada. ¿Cuál es el resultado? Bien, de donde han intersectado esas dos cargas hasta donde, esas dos fuerzas hasta donde se intersectan estas dos líneas segmentadas. Esta va a ser la fuerza resultante. Esa es la fuerza que nos está pidiendo, la fuerza que se ejerce en la carga 3. Bien, esa sería la parte gráfica. Entonces, para poder encontrar el valor de la fuerza que se ejerce en la carga 3, primero debo conocer cuánto vale fuerza 1, 3, como hace un momento, y cuánto vale la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Muy bien, pero hasta aquí. Recordemos, en física habíamos visto lo siguiente. Habíamos visto que el valor de un vector, en este caso el vector fuerza elevado al cuadrado, cuando no se forma un ángulo de 90 grados entre estos dos vectores, va a ser igual a la sumatoria de los dos valores elevado al cuadrado. En este caso, tengo que la fuerza 1, 3 elevado al cuadrado y ¿cuál es el otro vector? El vector fuerza 2, 3 también elevado al cuadrado. En otras palabras, voy a aplicar el teorema de cosenos para poder encontrar el valor de la fuerza. Decíamos que en matemáticas se utiliza el signo negativo, pero en física voy a utilizar un signo positivo. ¿Por qué utilizo un signo positivo? Bueno, se utiliza un signo positivo porque no voy a trabajar con un ángulo interno. Más el doble producto del primero por el segundo. En este caso, más el doble producto de la fuerza 1, 3 por la fuerza 2, 3 multiplicado por coseno de un ángulo. Bien, aquí vamos a dejar pendiente
porque todavía no hemos definido qué ángulo. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Entre carga 2 y carga 3 hay una fuerza. Entre carga 1 y carga 3 hay otra fuerza. El resultado sobre todo esto es esta fuerza. Para poder encontrar tendría que aplicar el teorema de cosenos. Ya he anotado aquí la fórmula, me queda pendiente el ángulo todavía porque no sé aún cuál es el ángulo que existe entre estos vectores. Bien. Bueno, en síntesis es lo mismo. Si hay dos vectores debo encontrar un resultado y para eso ustedes tienen que observar si es que hay que utilizar función trigonométrica, si es que hay que utilizar teorema de cosenos, teorema de Pitágoras, dependiendo qué ángulo existe. Bueno. Por otra parte, entonces, si yo quiero saber el valor de la fuerza, primero tengo que determinar el valor de fuerza 1,3 y el valor de fuerza 2,3. Bueno, entonces vamos por esas. Primero, voy a anotarme aquí. Vamos encontrando el valor de la fuerza 1,3 y el valor de la fuerza 2,3. ¿Qué más? Vean que cuando tenemos estos dos datos, lo que nos interesa para determinar el valor de las fuerzas no es cualquier dato de distancia, sino las distancias que existen entre estas cargas. Por ejemplo, entre carga 1 y carga 3, ¿qué distancia hay? 20 centímetros. Eso sería válido para este, pero para el otro, ¿cuál es la distancia que existe entre carga 2 y carga 3? ¿Tenemos? No. Este otro dato sí lo tenemos. Bien, entonces vamos por partes. Primero, carga 1,3. Yo sé que el valor de la carga de la fuerza electrostática es igual a la constante K por el valor de la primera carga por el valor de, en este caso, la tercera carga, porque son estas dos cargas las que ha formado fuerza 1,3, dividido entre el valor de la distancia elevado al cuadrado. ¿Qué distancia hay entre carga 1 y carga 3? Aquí el dato me dice directamente 20 centímetros. Entonces, 20 centímetros elevado al cuadrado. ¿Tengo el valor de la carga 1? Sí. ¿Tengo el valor de la carga 3? Sí. ¿Sé el valor de la constante? Sí. Es constante, siempre va a estar con el mismo valor. Por lo tanto, yo sé que la fuerza 1,3 va a ser igual a... ¿Cuánto vale la constante K? Bien, la constante K vale 1 dina por centímetro al cuadrado sobre STC al cuadrado. Por carga 1, ¿cuánto vale? 40 STC. Carga 2, 50 STC. Y la distancia elevada al cuadrado. 20 centímetros elevado al cuadrado. Como esta operación ya hemos hecho, ya lo hemos explicado el procedimiento, directamente ustedes van a introducir en la calculadora 1 por 40, 40 por 50, 4 por 5, 20. Le aumentamos los ceros respectivamente y dividimos entre 20 elevado al cuadrado. Y sabemos que las unidades van a ser en dinas, porque las fuerzas en el sistema sexagesimal se miden en dinas. Bien, entonces tenemos 1 por 40 por 50 dividido entre 20 elevado al cuadrado. Sería igual a 5 dinas. Ahora vamos a este caso. La fuerza 2,3, esta, nos dice que es igual a la constante K por, en este caso, la carga 2 por la carga 3. Dividido entre el valor de la distancia. Bien, observemos aquí. Entre estas dos cargas se está generando fuerza 2,3. Sé este valor, sé este valor.
Pero la pregunta es, ¿cuál es la distancia que existe entre carga 2 y carga 3? No tengo un valor específico, pero tengo este dato. Lo voy a anotar como distancia elevado al... En una fórmula física no pueden haber dos incógnitas. ¿Por qué? Porque no se puede encontrar el resultado con dos incógnitas. Con una sí. Entonces, yo sé el valor de la K, la constante K, la carga 2, la carga 3, pero desconozco el valor de la distancia. Desconozco. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el valor de la distancia? Para encontrar el valor de la distancia, vamos a tomar en cuenta esto. Observen que aquí hay un triángulo rectángulo. Tengo 20 y tengo 10. Vamos a encontrar D. Si este es un triángulo rectángulo, hemos dicho que todo triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. El lado más largo es la hipotenusa. Cabalmente, en este caso, D es la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, tengo 10 centímetros elevado al cuadrado más 20 centímetros elevado al cuadrado. Este es un cateto y este es otro. Entonces el valor de la distancia va a ser igual a raíz cuadrada de 10 centímetros elevado al cuadrado más 20 centímetros. Bien. Pueden encontrar directamente este resultado en sus calculadoras o pueden hacer paso por paso. A ver, 10 elevado al cuadrado es 100. 20 elevado al cuadrado es 400. 100 más 400, 500. Raíz cuadrada de 500 va a ser igual a 22,36. Aquí tenemos centímetros, estaban elevado al cuadrado, sacando raíz cuadrada nos queda centímetros. Vamos a redondearlo, pueden redondearlo. Recuerden que este dato incluso ya está un poco redondeado. Entonces, cuando el número es mayor a 5 o mayor a 5, va a aumentar al que está a la izquierda. Por lo tanto, como el 6 es mayor que 5, aumenta un número. Ya no va a ser 3, va a ser 4. Ya, eso es solamente para recordarles. Bien, está bien hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces, como ya tengo el valor de la distancia, ¿puedo reemplazar esta fórmula? Sí, ya puedo reemplazar esa fórmula. Entonces, valor de la fuerza entre la carga 2 y la carga 3 va a ser igual a ¿qué? La constante K, nuevamente, tiene un valor de una dina por centímetro cuadrado sobre STC elevado al cuadrado por carga 1, carga 2. Carga 2 vale 30 STC por carga 3. Carga 3 vale 50 STC. Dividido entre el valor de la distancia elevada al cuadrado. Ya lo hemos encontrado, lo podemos anotar. Y podemos encontrar directamente el resultado. Es una simple fracción donde 1 por 30, 30, 30 por 50 y van a dividir entre 22,4 elevado al cuadrado, que sería 500 prácticamente. Entonces, aquí tendríamos un resultado de raíz cuadrada, de 30 por 50 dividido entre 22,4 elevado al cuadrado ¿Qué unidades nos quedan? Nos quedan dinas, porque las fuerzas en el sistema sexagesimal se miden en dinas. Bien. Entonces aquí tengo una fuerza y aquí tengo otra fuerza. Ya tengo estos dos valores. Ya podría ir reemplazando esta fórmula para poder encontrar el valor de la fuerza resultante en la carga 3. Sin embargo, ¿qué es lo que me falta? Lo que me faltaba aquí es un ángulo. Bien, este ángulo. ¿Cómo puedo encontrar ese ángulo? Bien. Recuerden que para determinar el valor de este ángulo,
para poder relacionarme con este valor de esta fuerza, tengo que encontrar el ángulo que existe entre este vector y este vector. Bien, toda esa línea, la cual la voy a volver a anotar aquí. Yo sé que en una línea cualquiera, ubicando un punto, en este caso donde está la carga 3, desde este lado hasta este lado hay 180 grados. 180 grados. Todo esto es 180 grados. Sin embargo, por el triángulo que se estaba formando hace un momento, donde veo esta fuerza, aquí hay otro ángulo. ¿Bien? Sería este. Podemos denominar de la forma que nosotros queramos, pero para evitar problemas, en su libro está con tita. Recuerden, no se van a mecanizar, tienen que ser muy observadores. Tienen que observar de qué ángulo estamos hablando. Bien, yo sé que esta línea desde aquí hasta aquí va a tener 180 grados. Pero para saber el valor que existe entre este vector y este otro vector, tendría que quitarle este ángulo que corresponde a tita. ¿Por qué voy a este triángulo? Porque estos datos sí tengo. Entonces, si quiero este ángulo y veo que tengo el dato de un cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces puedo encontrar mediante una función trigonométrica. Entonces, voy a encontrar el valor para tita. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues la función tangente. Entonces, tangente de tita va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, 10 centímetros. Cateto adyacente, el que está al lado, 20 centímetros. Simplificando, centímetro con centímetro se va. Y lo que me queda es tangente a la menos 1 de 1 metro. Entonces ya saben, para la calculadora apretan Shift tangente, abren paréntesis, 1 dividido entre 2 o 0,5, que es lo mismo porque 10 dividido entre 20 es la mitad. E introducen los datos y les va a salir redondeado que tita tiene un valor de 26,6 grados. Recuerden, ¿por qué estamos haciendo todo este procedimiento? Porque el teorema de cosenos, que es la fórmula que está anotando aquí, por la cual puedo encontrar el resultado de estos dos vectores, me dice que para encontrar este resultado debo conocer primero el ángulo que existe entre estos dos primeros vectores. Como no conozco específicamente este ángulo, pero sí sé que de toda esta línea hay 180 grados, me basta restarle estos 26 del ángulo tita que acabo de encontrar. Entonces, si a 180 le quito tita, ya voy a poder tener el ángulo que sí me sirve. Bien, entonces ya puedo obtener ese ángulo. ¿Cuánto sería? 180 menos 22,6 va a ser a 153,4 grados. Entonces vuelvo a repetir, este ángulo que está desde esta línea hasta aquí va a ser 153,4 grados. Es el ángulo que hay entre los dos vectores, es el ángulo que me sirve. Listo. Entonces, no se olviden. Para encontrar el valor de la fuerza de otros dos vectores fuerza, por el teorema de cosenos, tengo que saber el ángulo que existe entre esos dos vectores. Recién voy a poder reemplazar los datos.
Entonces, para esto, al igual que el teorema de Pitágoras, si aplico raíz al primer miembro, tengo que aplicar al segundo miembro. Bien. Fuerza 1,3. Fuerza 1,3 es igual, acabo de encontrar, a 5 dinas. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Más el valor de fuerza 2,3. ¿Cuánto hemos encontrado el valor de fuerza 2,3? 3 dinas. Entonces, 3 dinas elevadas al cuadrado. Bien. Más el doble producto del primero por el segundo. Es decir, el doble producto del primero, que son 5 dinas, por el segundo, 3 dinas. Por coseno de 153,4 grados. De todo esto, en la anterior clase les he explicado cómo encontrar el resultado parte por parte en sus calculadoras, pero les voy a reiterar solamente los paréntesis. Van a apretar la raíz cuadrada y agrupan entre un paréntesis lo que se está sumando, lo que se está dividiendo. Asegúrense que la línea de fracción llegue hasta allá. La clave está en saber introducir los datos en la calculadora. De aquí vamos a encontrar el resultado entonces de esta operación es, vuelvo a repetir, ustedes traten de organizar bien los datos dentro de la calculadora. Si la línea de la raíz cuadrada no se prolonga en sus calculadoras, entonces ustedes tienen que abrir un paréntesis para que agrupe toda esta operación. ¿Bien? Entonces, un dato extra es que pueden agrupar todo lo que se está sumando y por otra parte van a agrupar todo lo que se está multiplicando. Ahora, cuando haya función, como en este caso el coseno, en algunas calculadoras les abre paréntesis, entonces ustedes asegúrense de cerrar ese paréntesis y recién estaríamos cerrando este y finalmente este. Bien, entonces vuelvo a repetir, introduzcan correctamente los datos en la calculadora. Por cuestión de tiempo, entonces 5 elevado al cuadrado, 25 más 9 más 2 por 5, 10 por 3, 30 por coseno de 153. Esto es un solo producto, se va a sumar a esto, se va a sumar a esto y se saca la raíz cuadrada, que sería 2.68 dinas. Si graficaríamos perfectamente esto, nos tiene que salir así. Si esto vale 3 y esto vale 5, esta flecha tiene que valer 2,68. Por otra parte, observen que aunque no lo he medido exactamente, lo más preciso, veo que en ningún momento el valor resultante es mayor a las otras fuerzas. Por esta condición, no que sea una regla general. Entonces yo sé que este dato es correcto. ¿Bien? Ese sería el segundo ejemplo de B. Vamos a recapitular. Yo sé que a veces se lo ve un poco amplio, pero recapitulemos. Vamos a ver por partes. Recuerden, cuando hay dos cargas se produce una fuerza. Aquí hay otras dos cargas, otra fuerza. Teníamos dos fuerzas iniciales. Nos pide determinar el valor de la fuerza en la carga 3. Entonces, de estos dos datos tenemos que hacer solamente uno. ¿Cómo podemos hacer? Ahí es donde aparece la parte de trigonometría. Ustedes tienen que fijarse qué tipo de triángulo se ha formado ahí. ¿Hay un triángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo? No hay. Por lo tanto, voy a irme a aplicar teorema de cosenos. Bien, tengo entonces este valor, son vectores. Y para encontrar gráficamente aplico el método de paralelogramo. De este trazo su paralela aquí y de fuerza 2,3 su paralela. El resultado va de donde está la carga hasta donde está intersectándose estas dos líneas segmentales. El teorema de cosenos me dice que este valor elevado al cuadrado va a ser igual al primero elevado al cuadrado más segundo elevado al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo por
coseno del ángulo que existe entre esos dos vectores. Entonces, para poder encontrar ese resultado, primero debo saber cuánto vale fuerza 1, 3 y cuánto vale fuerza 2, 3. Ya saben, esta es la fórmula que utilizamos. Fuerza es igual a la constante K de las dos cargas elevado dividido entre la distancia elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que tienen que observar? Tienen que observar que entre estas distancias, entre estas dos cargas, ¿qué distancia hay? Entre estas dos cargas, ¿qué distancia hay? Bien. ¿Qué más? Encuentran los resultados. Si es que no tienen la distancia, observan nuevamente la gráfica y continúan con trigonometría. Si yo quiero conocer esta distancia, no puedo utilizar este dato o este dato directamente. Pero veo que es un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo aplicar el teorema de Pitágoras, donde me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a los cuadrados de los catetos sumados, es decir, 10 elevado al cuadrado más 20 elevado al cuadrado. Sacando raíz y haciendo la operación, encuentro el valor de la distancia y de esta manera encuentro el resultado para esa fuerza que me estaba faltando. Bien, hasta ahí vamos bien. Una vez que ya tengo estos dos resultados, podría ir reemplazando. Sin embargo, me está faltando este ángulo. También puedo volver a esta gráfica. ¿Por qué utilizo este dato? Tita. Porque yo sé que si esta línea de aquí a aquí hay 180 grados, todo esto es 180 grados, basta restarle este ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo tita. Se lo encuentro aquí. Y de esa manera voy a encontrar el ángulo que me sirve, que es el que va de este vector hasta el otro vector. Solo ese ángulo. Hemos encontrado que es 153,4. Como ya tengo este dato, entonces puedo introducir los datos en la calculadora. 5 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por coseno de 153,4 y encuentro el resultado. Bien. Bueno, hasta ahí. Recuerden, aquí no está apareciendo signos negativos. Yo sé que carga 1 tiene un valor de signo negativo. Y si han observado o no, apreciado que no aparece aquí el signo negativo, vuelvo a reiterarles, ¿dónde voy a apreciar esos datos? Pues esos datos se observa en el análisis vectorial. Carga 2 y carga 3 son cargas iguales, las dos son positivas, por lo tanto, ¿hacia dónde va a ir la fuerza? Va a ir en repulsión, se va a alejar, eso es lo que tenemos aquí. Carga 1 y carga 3 son cargas distintas, esta es negativa y esta es positiva. Cargas distintas se atraen. Por eso es que esta fuerza va dirigida hacia la carga 1. Bien, entonces ahí es donde se observa los valores de las cargas. En esta operación, para encontrar los valores de fuerza, no van a utilizar ahí para evitar confusiones. ¿Listo? Entonces, por una parte vean la parte vectorial y por otra parte vean la parte de la magnitud. Aquí encontramos las magnitudes de la fuerza y después hacemos su operación vectorial como corresponde. Bueno, hasta ahí el día de hoy. Van a continuar con los ejercicios que les voy a mandar por el grupo, a modo que vayan realizando, ustedes los van haciendo y cualquier consulta me las hacen, no hay ningún problema. Para eso estamos. Animales, para continuar, tienen una tarea pendiente para química, solamente algunos me han ido mandando, pueden continuar. Y recordarles que son tiempos donde debemos aprovechar al máximo, tienen que prepararse para el año, tienen que prepararse, es su vida, es su decisión. Sin embargo, todo cuenta, todo esfuerzo trae su fruto, todo lo que ustedes siembren se cosecha. Traten de sembrar de buena manera, no siempre una siembra en campo, sino siembra en esfuerzo, siembra en respeto, siembra en un buen trato, cosecha buen trato. Siembras en buenas relaciones, cosecha buenas relaciones, siembras, inviertes en tus estudios, el conocimiento es para ti, los frutos van a ser para ti. Muy bien, sin más, fue un placer, nos vemos próximamente, Dios les bendiga, que estén bien, esforzarse, muchas gracias.